Hace el comienzo de este mes, el Señor nos ha dado una palabra a través de sus instrumentos que hay aquí en esta iglesia. No pude terminar el domingo pasado, pero hoy vamos a continuar estudiando. Pero voy a volver a leer del principio hasta donde vayamos, donde hemos dejado de estudiar, ahí vamos a continuar estudiando. Dice así: ¿por qué temes, pueblo mío? Dice el Señor. Todo aquel que me alaba no puede temer. Dice el Señor. ¿Acaso que no sabes que tú eres mi alabanza? Porque yo soy Jehová, tu Dios, el que murió por ti. Tu enfermedad y toda enfermedad, yo la vencí, dice el Señor. Habíamos estudiado por qué el Señor dijo eso. Toda tu necesidad, yo la he proveído. Dice el Señor. Nuestro Dios es el proveedor de su pueblo y Él a sus hijos siempre somos especiales. Amén. Nuestro Dios, habíamos estudiado el domingo pasado que tenemos que saber que Dios, nuestro Dios, no es cualquier otro Dios. Amén. Nuestro Dios es, lo que habíamos estudiado, nuestro Dios es un Dios todopoderoso, Amén. omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Qué significa eso? Que su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia, su capacidad son insuperables, insondables, dice la Biblia, insuperables, que no hay poder, no hay sabiduría, no hay como la presencia de Dios. Amén. No hay. Insuperable, no podemos entender, inalcanzable, inexplicable, inimaginable, grandioso, maravilloso es nuestro Dios. A ese Dios que nos creó. Nosotros como ser humano no entendemos porque Él es espíritu, pero vamos a ir aprendiendo. Nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, podemos confiar en Dios como nuestro proveedor y depender de sus riquezas en vez de la riqueza de nuestras. Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Y sabe también cómo dárselos, darnos. Amén. Dios es fiel a su palabra y sus promesas. Él es un Dios santo, perfecto, justo, inmutable. Él hace lo que Él dice. Amén. No es hijo de hombre que pueda arrepentirse de lo que Él promete. Amén. Las promesas del Señor, tan fiel, tan verdadero como nosotros vivimos. Dios hará lo que sea necesario para satisfacer las necesidades Amén. de su pueblo. Amén. Pero Él lo hará de acuerdo a su santa voluntad. Él lo hará de acuerdo de su justicia, no la justicia humana. Él lo hará de acuerdo de su propósito. Él lo hará de acuerdo a sus planes, Amén. de acuerdo a su tiempo, no como queremos. Por eso cuando Dios promete algo, cuando tú pides algo a Dios, tenga paciencia. Tenga paciencia, no te desesperes, no te apures, porque a su tiempo Dios va a hacerlo cumplir. Desde el momento que usted pone en la mano del Señor las peticiones, Dios empieza a trabajar, cambiar los corazones, alinear los corazones, abrir las puertas, cambiar el tiempo, etcétera, cosas que nosotros no podemos hacer. Amén. Él sabe cómo hacer las cosas, porque Él es Dios sabio. Dice el Señor, todo problema yo les he dado la salida. De aquí vamos a comenzar. Todos los problemas que tenemos, Él ya nos dio la salida. Dios ya nos dio todo
la salida, la solución de todos nuestros problemas. Amén. Pero todavía algunos sentimos que todavía ese problema no está resuelto, pero se va a terminar. Amén. Ese problema va a ser resuelto. No te desesperes, Amén. no tenga miedo. Dios ya nos dio la salida y la solución de los problemas. ¿Por qué Dios nos dice en pretérito perfecto indicado? O sea, pasado. ¿Por qué Dios habla en el pasado? Yo ya se lo dije. Amén. ¿Por qué? ¿Sabe por qué Dios habla de esa manera? Porque todas las promesas que Dios, que ya está dadas, todas las promesas que está en su palabra. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Muchos, miles y miles, 32,000 promesas. Yo no he contado. Pero del Espíritu Santo dice que hay más de 32,000 promesas. Por lo menos todas las de 1,000 promesas que cumpla. Pero nosotros tenemos que esperar que todas las promesas de Dios que cumpla en nuestra vida. Amén. Y Dios quiere, esa es la voluntad de Dios, Amén. que toda su voluntad se cumpla en nosotros. ¿Por qué Él habla pasado? Porque todas las promesas del Señor que Él ya está dadas, dichas o escritas o establecidas en su palabra, se va a cumplir, pase los tiempos, sea como sea, se va a cumplir. Amén. Pero hay una cosa que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender, los hombres o las personas, tenemos que entender. Las promesas del Señor no son automáticas. Las promesas del Señor ya están dadas, pero ahora nos toca a nosotros aprender cómo adquirir esas promesas. Amén. Muchas veces nosotros pensamos cosas de Dios a nuestra manera como ser humano, ¿verdad? Creemos que Dios es bueno, por lo tanto me van a bendecir y oro, ya Dios me va a bendecir. No es así. Y muchos, y la iglesia también lo enseñan, una manera equivocadas. No nos enseñan cómo alcanzar las promesas del Señor. Las promesas del Señor no son automáticas. Las bendiciones del Señor, Dios, como somos su criatura, Él nos mantiene, Él nos cuida como cualquier criatura que hay en el cielo, aquí en la tierra, debajo de la tierra, los ángeles, todos, los animales, las flores, las plantas, Dios lo alimentan. Y nosotros somos una criatura más delante del Señor. Pero cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, Dios nos da el derecho de ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Hasta que venimos a Jesús, Jesús nos convierte con su sangre, nos cambia nuestra forma de ser humano a la manera de Dios, y Dios nos lleva al Padre. El Padre pone su presencia, que es el Espíritu Santo. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Mientras tanto, eso es un proceso espiritual. Por lo tanto, todas las cosas, todas las promesas del Señor, muchos creen que solo pedir a Dios y ya lo va a recibir. No va a recibir así. Usted puede pedir hasta que caiga su lengua, doblar las rodillas hasta que rompan las rodillas y no va a pasar nada. Hay manera de cómo para que la promesa se cumpla en nuestras vidas. Amén. Y otros creen que llorando, con lágrimas, que Dios va a tocar el corazón de Dios. Dios no es un ser humano para tocar el corazón de Dios con lágrimas. Usted puede llorar, usted puede decir muchas cosas, con eso no llega al corazón de Dios. Muchos creen que con lágrimas convencer a Dios, con unas ofrendas para que las promesas del Señor se cumplan. Otros creen que con sacrificios Dios
las promesas del Señor no se activan con los sacrificios. Las promesas del Señor que hay en la palabra de Dios, tales como bendiciones, protecciones, sanidades, liberaciones, salvación, el cielo, ir al cielo, ser hijo de Dios, etcétera, etcétera. Todas las promesas que hay en la palabra del Señor, para que se cumpla en nuestra vida, todas las promesas de Dios, es necesario actuar conforme las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. Amén. Dios no solamente nos promete, Dios no es un Dios irresponsable. Nuestro Dios es Dios sabio, Amén. Dios inteligente. Tú tienes que venir a los pies del Señor de corazón, de verdad, no de hipocresía, no con mentira. Amén. Todas las personas que han recibido las bendiciones, las promesas del Señor, son todas aquellas personas que se arrepienten de corazón. Amén. Pero si de labios, solamente de boca, no va a alcanzar ninguna de las promesas, ni la salvación, ni bendición, ni protección, nada. Y no uno se busca a Dios cuando está muriendo. Uno se busca cuando no está muriendo. Y si Dios te da una oportunidad de arrepentirse cuando está muriendo, pues arrepiéntete de corazón Amén. antes de pedir. No llegamos a Dios por nuestra condición de pobre o de sufrimiento. No, hay oportunidad que Dios permite. Cuando nosotros estamos separados de Dios, nacimos separados de Dios. Todas las personas nacieron separados de Dios, lejos de Dios. Entonces está bajo control del enemigo. Entonces cuando venimos a Dios, Jesucristo nos convierte, su Hijo de Dios. Entonces entramos bajo la protección del Señor. Dios empieza a cuidarnos, pero tú tienes que seguir las instrucciones de Dios. Amén. Muchas veces nosotros, seres humanos, queremos una cosa, pero nuestra manera, no como a la manera de Dios, no como Dios quiere. Y nos cometemos muchos errores. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como yo quiero. Yo quiero algo y pido a Dios para que Dios me provee de lo que yo pido. Pero si no te conviene, Dios no te va a dar. Nosotros creemos que Dios es como un vending machine. Y echamos una monedita y cae soda. No es así. Hay instrucciones que Dios nos ha dado para poder llegar. Pero si queremos hacer las cosas a nuestra manera, creyendo que es correcto lo que estoy haciendo, yo creo que Dios me va a aceptar así, no vamos a recibir nada de Dios. Humanamente, todos creemos así. Todos creemos así. Si tú crees que Dios va a estar contigo, en los momentos de los problemas, cuando tú clamas, pero estás separado de Dios, Dios no te va a escuchar. Tú estás separado de Dios. Dios no se separó de nosotros. Nosotros nos separamos por seguir a la mentira del mundo, de la mentira del enemigo, el deseo del corazón. Hacemos las cosas, actuamos muy mal a la manera del enemigo. Entonces creamos acceso al enemigo, otro espíritu de destrucción que posesiona en nosotros. Entonces ahí donde vienen enemistades. Pero Dios manda, ¿verdad? Se te da un golpe en la cara, dale otro lado. ¿Qué significa eso? No significa que no te defiendas. Me golpeaste, pues doy otra cara, pégame aquí. Yo lo he visto en la televisión, hay gente que hace ese tipo de locuras. No, eso no es así. Cuando alguien te hace mal, usted no le haga el mal igual contra esa persona. Si una persona te ofende, no trate de ofender igual. Pero el ser humano natural, que está en posición del enemigo, mientras otro grita, la otra persona grita más fuerte. ¿Para qué quieren intimidarlos?
Entonces los insulta, otro le insulta más fuerte. Entonces eso es lo que el enemigo lo hace. Pero cuando hay presencia de Dios en nosotros, no actuamos de esa manera. Otro grita y nosotros quedamos callados. No podemos bailar en la música del enemigo. Lo que vamos a bailar con la música de Dios. Amén. Eso nos enseñó mantenernos callados, ¿verdad? Entonces humanamente todos creemos que estamos haciendo bien, pero no estamos bien, no estamos haciendo bien espiritualmente. Humanamente estás haciendo bien. Te defiendes como ser humano, razonas como ser humano, reclamas como ser humano, pero espiritualmente no estamos haciendo así, no estamos haciendo bien. Por lo tanto, Dios nos mira que estamos equivocados. Tú estás haciendo algo a tu manera para que Dios te bendiga, para que Dios te cuide, para que Dios te proteja. Si Dios no te mandó a hacer de esa manera, si tú estás haciendo a tu manera, pues Dios no te va a proteger. Pues Dios nunca te mandó. Dios ya le dio las instrucciones en su palabra. De acuerdo a su palabra, se activa todas las promesas del Señor. Si el Señor dice que tiene que estar callado en los momentos del ataque, pues tiene que mantenerte callado. El Señor dice que tienes que perdonar, tú tienes que perdonar como hijo de Dios. Amén. Entonces usted no va a crear enemistad, no va a crear divorcio, no va a crear odio, rencor, o todos los productos, todas las cosas, cucarachas del diablo, te va a entrar en ti, no te va a entrar. Pero si nosotros no hacemos las cosas como Dios manda, cuando uno grita, otro grita más fuerte. No se callan. Pruébalo. Pruébalo. Cuando alguien grita, manténgase callado. Y no va a pasar nada. Grita por allá, dando vueltas, rompen cosas y dice mala palabra. Al rato viene, me está mirando, te está mirando, se acercando, te pide perdón. Se acabó el diablo. Se acabó la gasolina. Amén. Pero si usted empieza a contestarlo, entonces el enemigo echa más candela, más fuego, más gasolina, hasta llega a destruir de lo que Dios está construyendo, la voluntad de Dios. Entonces, el ser humano tenemos que entender que todas las promesas del Señor no se activa ni se activará como lo hacemos nosotros. Se activa y se activará conforme como Dios lo indica. Cuando nosotros hacemos algo, cuando venimos a los pies del Señor, Dios empieza a dirigir nuestra vida. Él nos da instrucciones. Aprendamos de Jesucristo. Jesucristo era Dios. Pero cuando vino a la tierra, Él dependía de Dios Padre. Él no hacía como hijo de Dios, hacía lo que le daba la gana. No, Jesucristo dependía del Padre. Amén. Cualquier cosa para hacerlo, consultaba con el Padre. Eso nos enseñó. Cuando estaba golpeando a Jesús, Jesús mantuvo callado. Él sabe por qué vino a la tierra. Eso nos enseñó. Y nosotros, yo le pregunto, ¿por qué estás aquí en la tierra? No sabemos. Algunos están pensando que yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser doctor, o alguno no se sabe para qué. No tiene plan. Jesús sabía por qué vino. Los hijos de Dios tienen que saber. Nosotros somos hijos de Dios. Estamos aquí para servir a Dios, honrar a Dios, adorar al Señor, exaltar el nombre de Dios, vivir para Dios, los hijos de Dios. Amén. Cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios, la presencia del Espíritu Santo que Dios puso en nosotros, Él va a estar emanando, dándonos dirección, dándonos instrucciones. Amén. Pero si nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera,
el enemigo nos empieza a guiar nuestra mente. Entonces cuando el enemigo empieza a guiar su voluntad, su emoción, todo empieza a actuar, comportar como el enemigo. Amén. Violenta, una persona violenta, mal hablada, inconfiable, insensible, no tiene paciencia, no tiene paz, preocupado, angustiado, porque está lleno del enemigo, lleno de demonios. Entonces, para eso Dios nos da instrucciones. Aunque no entienda cómo es, haga como Dios dice en su palabra. Amén. Manténgase callado, aunque pierda su derecho, manténgase callado. Estoy hablando de los hijos de Dios. Amén. Manténgase callado. Ahí lo controla el enemigo. Pero si Dios nos está dando direcciones, pero nosotros queremos hacer otra cosa, salimos de las promesas del Señor. Salimos de donde Dios nos quiere llevar. Salimos donde Dios nos quiere poner para que estuviéramos en paz, celebrando, sirviendo, actuando como hijos de Dios. Amén. Porque cuando escuchamos a Dios, al Espíritu Santo, Él te va a llevar donde tú debes de estar. Él te va a guiar por el camino, sea difícil. Amén. Pero Él te va a llevar en el camino donde Él va a evitar muchos problemas, muchas dificultades. Pero si tú quieres llevar el camino equivocado y tú quieres que Dios le acompañe a ti, Dios no le va a acompañar. ¿Sabes que estás haciendo mal? Hoy en día, la gente que hacen cosas malas o los que roban, hasta oran a Dios para que lo protejan. ¿Tú crees que Dios le va a proteger cuando usted va a hacer algo malo? Dios no lo proteja nada a los que hacen mal. Entonces, aquí la palabra del Señor nos dice, todo problema, yo les he dado la salida, dice el Señor. Él nos dio ya la solución, ya nos dio cómo resolver los problemas, pero ahora tú tienes que aprender las instrucciones de Dios, cómo resolver ese problema. Amén. Pero si usted no entiende, tú quieres hacer a tu manera, pues aunque sea hijo de Dios, pues vas a fracasar. Aunque sea hijo de Dios, vas a sufrir la consecuencia de su soberbia, que es del enemigo, orgullo, que es del enemigo, enojo, es del enemigo, usted va a sufrir. Eso no es cosa de Dios, es de nosotros. Tu lengua larga, pues hay que cortarlo, porque si no lo corta, pues va a sufrir. Si actitudes está muy violento, tú tienes que dejar de ser así, tú tienes que renunciar. Dios no le gustan la gente violenta, Dios no le agrada la gente que practican pecado. Pero si tú quieres practicar pecado, pero también ser hijo de Dios, pues va a sufrir las consecuencias de nuestros mal proceder. Eso no es culpa de Dios, no va a resolver los problemas que tú tienes. No, porque hay un demanda en la corte, o porque usted hizo algo y ahora te está llamando a la corte porque violó a una muchacha o robó algo o cualquier cosa que le haya hecho. Entonces viene el pastor, ora por mí. Yo he pasado por ese tipo de experiencias que me han buscado. Pastor, ora por mí porque hoy tengo en la corte. Ajá. ¿Y qué hiciste? Tal y tal cosa. ¿Y tú crees que delante de Dios ese estaba bien, estaba mal? ¿Alguna vez has pedido perdón? No, todavía no. Entonces, ¿quién te va a dar la mano? La primera cosa es que el ser humano tiene que reconocer que está equivocado. Estamos mal. Nacimos mal. Los seres humanos todos somos malos. No porque usted hace mal. Mucha gente dice, una vez que una persona me llamó y me dice, pastor, ora por mí. Le digo, vamos a orar. Le digo, vamos a reconocer a Dios que no somos dignos de su presencia. Levanta sus manos y repita conmigo, Padre Celestial, reconozco que soy malo de nacimiento. Me dice, no, pastor, yo no soy malo.
Así me dice, yo no soy malo. ¿Y quién te dijo que eres bueno? ¿Usted cree que eres bueno porque no hace cosas malas? No. Nosotros no somos malos porque hacemos cosas malas. Hagas o no hagas, tú eres malo. ¿Usted sabía eso? Nacimos malos. Cuando Adán y Eva pecó, contaminó. Y esa descendencia somos nosotros. Injustamente nos culparon, nos echaron, así somos malos. ¿Verdad? Y cargamos, nacimos así. ¿A quién vas a reclamar? ¿A su papá? ¿A su mamá? Pues cuando a mamá, abuelo, tatarabuelo, llega Adán, pues no se alcanzaría a llegar. El color de nuestra piel, reclamamos, ay, mi papá se casó con tal persona y yo me nací con este color. No, dale gracias a Dios. No importa el color que tenga. Esa es la perfecta voluntad que tú tuvieras. Alaba a Dios y glorifica al Señor y viva feliz. Pero muchas veces nosotros quejamos por lo que somos. No porque tengo pelo de este color. No porque se me está creciendo las canas. La mujer empieza a pintarlo de amarillo, de rojo, verde, azul. Entonces todo eso que nosotros hacemos contra la voluntad del Señor tiene consecuencias. No crea que eso está bonito, sí está bonito, pero lo que está echando, lo que está provocando, usted no sabe. No está obedeciendo al Señor. Le está diciendo a Dios, pues yo quería tal cosa, tú me creaste mal, Dios que no era perfecto. No. No se sienta mal de lo que estoy predicando, ¿ve? Si tiene pelo cambiado de color, bueno, pero no vuelva a hacerlo. Ya lo hiciste, ¿qué vamos a hacer? Y algunas personas cambian su forma de cuerpo. Andan deformados, no se sabe cuando caminan si es hombre y mujer. Algunas son así. Y operaciones por todos lados. Dios nos hizo perfecto. Pero el ser humano, inconforme lo que Dios le ha dado. Si quiere más. Si quiere más, hasta que ya no pueda más. Entonces nos contaminamos. Y Dios no quiere ver a su pueblo de esa manera. Entonces, los problemas ya nos dio salida, pero nosotros mismos provocando las enfermedades. ¿Tú crees que yo he escuchado el líquido que le echan en el pelo para cambiar el color producen enfermedades graves en la salud? En el estómago, en el seno, y diferentes tipos de enfermedades. Y nosotros no sabemos. Y lo pintan bien bonito, pero no sabemos la consecuencia, ¿verdad? Todo eso son inventados por hombres, y todos los inventos de hombres, algunos no son buenos. Y nosotros, el Espíritu Santo nos va a empezar a guiar nuestra vida. El Espíritu Santo, si no está contigo, dirigiendo su mente, usted va a actuar, usted va a vivir una manera humana natural, y el enemigo te va a golpear y te va a zarandear y te va a hacer sufrir. Eso no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros. Entonces el ser humano tiene que aprender a vivir a la manera de Dios. Todo lo que no está bien en nosotros tenemos que identificarlo y renunciar y desechar de nuestra vida. Pero si usted no lo desecha, ese se vino para quedarse y destruirte y llevarte hasta que usted se muera. Ese demonio se va a ir. No se va a ir. Usted es responsable de corregir como hijo de Dios las cosas que no están bien en nosotros. Por lo tanto, todas las promesas del Señor que están en la Biblia ya están dadas por el Señor para que nosotros vivamos bien en esta tierra. Sanando a los enfermos. Las enfermedades provoca por mala alimentación. Algunas veces nos ataca el enemigo, nos ataca o algún brujo. Pero si tú te estás protegido por Dios, Dios no va a permitir que te ataque. Y si te ataca, entonces Dios por alguna razón permitió para que usted lo avergüence a ese enemigo.
para que el Señor se glorifique, como le pasaba con el hermano Olvan. El enemigo lo quiso destruirlo, pero se avergonzó todos esos demonios que lo atagaron a él. Amén. Pero todavía la secuela que está, pues hay que sacar ese también. Amén. Y solo Dios lo puede hacer. Y los médicos no va a hacer nada. Cuando estaba escuchando el testimonio de la pastora, ¿verdad? El enemigo va a usar la boca de un ser humano para hacerte sentir que tú estás derrotado, que tú no sirves para nada, tú ya estás vieja, tú ya así, etcétera, etcétera, etcétera. El enemigo nos va a provocar, hacernos sentir mal, pero no tienes que escuchar eso de lo que dice las informaciones que vienen de afuera. Usted tiene que recibir la información que sale del corazón, porque en nuestro corazón está, ¿quién está ahí? El Espíritu Santo. Él es el que te va a decir, tú eres la niña de mis ojos, Amén. tú eres mi princesa, Amén. Tú eres el sacerdote del Señor, el poder, autoridad te he dado a ti. Amén. Entonces Dios nos da, por dentro nos da otros pensamientos, sentimientos, y a través de su palabra nos revela, y nosotros empezamos a vivir, a actuar como Dios dice, no como dice la gente. Pero muchas veces, cuando no estamos viviendo conforme la palabra del Señor, el mundo exterior nos influye. Facebook te va a influir, televisión te va a influir, TikTok te va a influir, y te va a hacer muchas cosas, mucho daño. Y nosotros somos responsables para que el mundo exterior no nos influya para salir de la presencia del Señor. Amén. Pero si queremos hacer las cosas de nuestra manera, creyendo que es correcto lo que estamos haciendo, no vamos a recibir nada de Dios. Amén. Por eso el Señor le dice a su pueblo, todos tus problemas, la solución, todo ya está dada. Amén. La salida ya está dada. Amén. Vamos a Jeremías vamos a Isaías capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 15. Jeremías, Isaías, capítulo 1, versículo 15. Isaías, capítulo 1, versículo 15, dice así: cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no los escucharé. ¿Oyeron? Cuando nosotros no estamos viviendo como Dios manda, no hacemos las cosas como Dios quiere, en cuando estamos pasando necesidades, cuando estamos pasando problemas, cuando estamos pasando situaciones, usted va a levantar, orar a Dios y Dios no te va a escuchar. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Toda la forma que actuamos, vivimos, creemos, nos comportamos, que Dios no le agrada, que no está conforme a la palabra del Señor, apártate de eso. Si no te apartas, sigue haciendo las cosas malas, Dios, en un día cuando el enemigo te pegue, te golpee, usted va a clamar a Dios y Dios no va a escuchar. Y usted va a sufrir. Después que cuando nosotros aprendamos a alejar de las cosas malas, renunciamos, versículo 18 dice, vengan después, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Tus pecados, todos los problemas que tú tienes, yo lo voy a limpiar. Todos los problemas que has tenido, se va a corregir. Versículo 19, ¿están ustedes dispuestos a obedecer a Dios? Comerán los mujeres de la tierra. Amén. Si nosotros obedecemos a Dios, vivimos como Dios manda, Isaías capítulo 1, versículo 19 dice, si nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, vamos a estar bien en esta tierra. Vamos a estar bien. No importa donde quiera que esté, usted va a estar bien.
Usted va a disfrutar las bendiciones de Dios. Amén. Usted va a tener larga vida. Tus hijos van a ser bendecidos. Amén. Tus nietos van a ser bendecidos. Amén. Nunca usted va a sufrir de la pobreza, ni enfermedades crónicas, sufrimiento. Usted no va a padecer eso. Amén. Porque Dios nos va a cuidar. Amén. Usted va a disfrutar la vida. Usted va a disfrutar su matrimonio. Usted va a disfrutar sus hijos. Usted va a disfrutar sus nietos. Amén. Eso depende de nosotros. Cómo vamos a vivir en esta tierra. Amén. Pero si no vivimos como Dios manda, no espere de las cosas se vaya mejor o se va a mejorar, se va a empeorar. Mira lo que dice el versículo 20. Si niegan y se rebelan contra mí, serán devorados por la espada. ¿Qué significa eso? Que si usted niega a seguir a Dios, usted va a sufrir la consecuencia. La negación, renunciar a Dios, no aceptar a Dios, no vivir con Dios, usted va a sufrir. Otros seres humanos que es más inteligente que usted te va a engañar. Otra persona que es más fuerte te va a usar y te va a destruir. Otra persona te van a manipular. Pero si Dios está contigo, no hay ningún espíritu que pueda manipular contra ti. Amén. Tenemos que hacer como Dios manda en su palabra. Amén. Vamos a Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Por eso el Señor nos había dicho que muchos sufren no porque Dios quiere, sino por la desobediencia. Los fracasos en la vida, el sufrimiento en la vida de los seres humanos, hombre y mujer, o todo lo malo que padecemos, es por la consecuencia de no vivir como Dios manda. No hacer las cosas como Dios manda. Hacer las cosas a nuestra manera. Creemos que cuando tenemos, en los seres humanos, cuando tiene $5 en la bolsa, ya cree que es dueño del mundo. O porque tiene buen trabajo, porque estudió. El Dios es el dueño de todas las cosas. En la historia de la Biblia usted va a encontrar hombres que nunca estudiaron, fueron hombres grandes. Amén. Fueron gobernadores. David nunca estudió. Fue uno de los reyes más excelentes. Salomón nunca estudió. José nunca estudió. Y se va en la historia de los hombres grandes de la Biblia que derrotaron reyes, derrotaron enemigos grandes. Josafat, Dios estaba con ellos. Amén. Su fuerza no le contaba, ellos contaban con el poder de Dios. No cuente de su juventud, no cuente de su capacidad, no cuente de lo que tú sabes, no cuente del dinero que tú tienes. Usted puede tener mucho dinero, pero no puede comprar salud. Amén. ¿Usted se acuerda que Michael Jackson hasta dormía en una cuna de oxígeno? Para él, su plan era morir 150 años. Ese es el plan de Dios. No era plan de Dios, es plan de él. Por eso la palabra de Dios dice en Salmo capítulo 30, 33, creo que versículo 16 o 11, no me acuerdo bien, pero ahí donde dice que los planes de Dios es eternas, que los designios de Dios, el designio de su mente es nunca termina hasta cumplir, es eterna, infinitos. Amén. Jeremías capítulo 25, aquí Jeremías habla por qué nosotros sufrimos, por qué el pueblo de Dios sufre, por qué el creyente cristiano sufre. Dice así: las iniquidades de ustedes les han quitado todos los beneficios de Dios. Las iniquidades, los problemas, los mal proceder, malas actitudes, mala conducta, mal comportamiento, hacer las cosas que no debemos de hacer y seguimos haciendo. No hacemos las cosas como Dios dice. Entonces, todas las bendiciones, todas las cosas buenas que Dios tiene preparado para nosotros, se nos quita
nosotros lo quitamos con nuestras malas actitudes. Sus pecados los han privado de todas las bendiciones de Dios. Nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo lo que no está conforme a la voluntad de Dios. Amén. Para lo que no es pecado para nosotros, para Dios es pecado. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el pecado? Todo lo que va contra la voluntad de Dios es pecado. Todo lo que va contra la palabra del Señor es pecado. Amén. Y si tú no haces bien las cosas y haces a tu manera, estás en pecado. Y no esperes las bendiciones. Bendiciones materiales e espirituales serán quitadas. Por eso el pueblo de Dios sufre. Hacemos las cosas a nuestras maneras, no como Dios manda. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 17. ¿No te ha pasado todas estas cosas por haber abandonado al Señor su Dios? Muchas cosas que nos pasan, cosas malas, sufrimientos, dolor, fracasos, por abandonar a Dios. No por otra cosa. Porque cuando nosotros abandonamos a Dios, lo entregamos al enemigo, que es Satanás, demonios o diablos, para que nos destruya. Entregamos a él. Diablo lo que quiere es destruirnos. Destruir todo lo que Dios te ha dado. Destruir tu salud, destruir su finanza, destruir su matrimonio, destruir sus hijos, destruir su futuro, destruir sus días, destruir todo lo que Dios te ha dado. El enemigo quiere destruir. ¿Por qué pasa eso? Dice aquí Jeremías: no te has pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios. Mientras Él te guiaba por el camino, todo le iba bien. Todo estaba bien. Versículo 19, Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará. Tu maldad, la forma de actuar mal, comportar mal, actuar mal, vivir mal, nos va a castigar. No es Dios. Dios no castiga a nadie. Nuestro mal proceder entregamos al enemigo. El enemigo es el que nos da palo. No nosotros mismos, no Dios. Dios no castiga. Lo que pasa es que nosotros entregamos al enemigo, el enemigo nos golpea y Dios no puede hacer nada porque tú mismo entregaste al enemigo. Entonces, ya estando en manos del enemigo, golpeando, destruyendo, usted pide a Dios, sale de ahí, busca a Dios, y Dios te va a defender. Pero mientras tú no sales de ahí, el enemigo te va a aplastar. Usted es responsable de salir de ahí, Dios no. Usted sabe quién es Dios, usted sabe qué espera Dios de ti. Pero si usted no busca a Dios, el enemigo nos va a aplastar, te va a aplastar y te va a destruir. No importa lo que tú digas, no importa lo que tú pienses, tu pensamiento, el diablo lo controla, lo domina y te destruye. Igual, si usted va en los panteones, hay muchos pensamientos, muchos sueños, muchas esperanzas se quedaron sin cumplirse. Muchas personas que murieron jóvenes tenían muchos sueños, muchas esperanzas. Muchos jóvenes murieron. Muchos jóvenes, los jóvenes creemos, incluyendo yo, soy joven, ¿verdad? Los jóvenes creemos que nunca vamos a morir. Creemos que somos superhombres, muy saludables, brincan, hacen cosas que creen que nunca se va a morir. Pero de repente una caída, un clavo se le metió en el pecho y se murió. No pensaba morir, pero se murió. Nuestra vida es como una sombra, aparece y desaparece. Pero si en ese aparecer, si está con Dios, usted va a disfrutar. Pero si no está con Dios, el diablo te va a destruir. Usted va a fracasar. Te va a llenar de vicios. Te van a llenar de malas actitudes, malas conductas. El diablo te va a destruir tu profesión. Usted nunca va a estudiar. Usted nunca va a tener progreso.
Usted nunca va a tener una familia feliz. Usted va a amanecer en la cárcel o en el hospital. ¿Y quién te va a ayudar? Va a tener problemas con su mamá, con su papá, con su familia, con los hermanos, con el vecino, con la ley, con su salud, con Dios, con el diablo, con todo el mundo. Cuando uno se aleja de Dios, es para nuestra destrucción, destruirnos. Y eso Dios no le toca a Dios hacerlo. Dios no está hablando. Amén. Nosotros somos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que queremos? ¿Quieres caminar con Dios? ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere ir al cielo? ¿Quiere obedecer a Dios? Usted toma decisiones. Dios no le exige a nadie. ¿Usted quiere vivir mal? Pues vive mal. Si quiere vivir enfermo, pues vivirás enfermo. Para vivir enfermo, aléjate de Dios. Para vivir fracasado, aléjate de Dios. No venga a la iglesia, no vaya a orar, no lea la Biblia y vas a ver cómo usted va a ser maldecido. El diablo te va a destruir. Ese nos toca a nosotros. Entonces nosotros escogemos lo que nosotros sembramos. Amén. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Entonces vamos a sembrar las cosas bien. Por eso Jeremías dice, versículo 19, Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar a Dios y sentir temor de mí, afirma el Señor, Dios Todopoderoso. Cuán difícil es vivir lejos de Dios. Aunque ya nos dijo, tus problemas ya están resueltos, ya le dé la solución. Pero si tú no estás con Dios, ¿quién te va a dirigir la mente? La mente va a dirigir el enemigo te va a llevar a la destrucción. Pero si está con Dios, el Espíritu Santo te va a dirigir su mente por el camino correcto, hacer las cosas correctas, actuar correctamente. El Espíritu Santo te va a controlar esa lengua larga que tenemos. El Espíritu Santo va a controlar esas malas actitudes violentas que el enemigo nos puso. El Espíritu Santo nos va a controlar todo eso. Y la presencia del Espíritu Santo va a empezar a fluir en nosotros la paz, el gozo, la alegría, la prosperidad, la bondad, confianza, todas las cosas buenas, paciencia, tranquilidad, felicidad. Dios es el que va a producir en nosotros. Pero si no estamos con Dios, ¿quién va a producir todas esas cosas buenas que necesitamos? El diablo no tiene eso. Lo que el diablo tiene es destruirte. Odio, rencor, mentira, vicios, todo tipo de adicciones. Y el diablo te va a llenar. Si no está Dios, pues el diablo te llena. Nuestro cuerpo, uno de los dos se llena. Se llena del diablo, nacimos llenos del diablo. Ahora nos toca a nosotros sacarlo y llenar del Espíritu Santo. Si no lo llenas de Dios, pues ya andas lleno del enemigo. Estás caminando para fracaso. ¿Y quién te va a ayudar? Por eso hay que buscar a Dios. Dios está hablando a su iglesia. Dios está hablando a todos los seres que Él los creó. Porque Dios quiere ver todos los seres humanos esté feliz. El enemigo va a provocar para que usted no reciba este mensaje por diferentes medios. Va a provocar por TikTok, va a provocar por WhatsApp, va a provocar por esto, va a provocar por televisión, va a provocar deporte, va a provocar lucha libre, chistes vulgares, para que no escuche esto. Porque sabe que si usted escucha, usted va a caminar con Dios y Él va a ser derrotado y usted va a vivir bien aquí en la tierra. Y el diablo no quiere ver eso. El diablo quiere ver a los hijos de Dios fracasados, derrotados, destruidos, sin futuro. Cargado en la calle, empujando una carreta vieja ahí, llena de basura. El enemigo quiere ver eso. Sin bañarse, orinados. Así quieren ver. El enemigo, el diablo eso quiere. Quiere ver a los hijos de Dios, a todos los hombres, a las mujeres. El diablo quiere ver así. Y Dios no le agrada eso. Dios no quiere ver así a los hombres. Dios quiere ver bien elegante como están sentados ustedes, con perfumados, perfumes finos. Eso es lo que Dios quiere ver. Pero nosotros, si no lo caminamos con Dios, ¿qué va a pasar?
Jeremías capítulo 4, versículo 18. Dios no quiere resolver los problemas que el diablo, nuestro abuelo Adán y Eva nos causó. Dios no quiere ayudarnos, ya nos dio la solución de los problemas, pero ahora nos toca a nosotros hacer las cosas como Dios manda para salirnos de ahí. Jeremías 4:18 dice, tu conducta, ¿cómo está tu conducta? Y sus acciones, ¿cómo están sus acciones? Y la casa, y la familia, con su papá, con su mamá, con su esposa, con su esposo, ¿cómo están sus acciones y su conducta? Violento, amoroso, bondadoso, cariñoso. ¿Cómo está en la sociedad? ¿Cómo está viviendo en la sociedad? Importante, mira lo que dice Jeremías. Tu conducta y tus acciones te han causado todo lo que está pasando ahora. Esta es tu desgracia. Tu mala conducta, por tomar mucho Coca-Cola, ahora tienes diabetes, mala conducta, por comer mucha carne, ahora tiene colesterol, tomar mucho azúcar, tiene diabetes, o otro tipo de enfermedades, y cualquier cosa que no estamos haciendo bien las cosas en la vida, por la falta de dirección del Señor, no había dominio propio. Nos han traído, ese es lo que nos han causado esta desgracia. Qué amarga es, cómo te ha calado en el propio corazón el enemigo. El Señor le dice a los malvados esta manera. Estábamos leyendo, muchas veces nosotros, cuando dicen malvados, muchas veces creemos, malvados son aquellos que matan gente, roban, y los malos, los que violan, pero los que mienten no son malos. Los que mienten mentiras blancas, esos no son malos. ¿Has escuchado las mentiras blancas? Hay gente que dice, yo no soy malo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 50, versículo 16. Aquí el Señor habla fuerte a los malvados. Malvados son aquellos que caminan sin Dios. Los que no son hijos de Dios. No porque no hacen mal, no. Los que no son hijos de Dios son hijos del diablo, por lo tanto es malvado. Mira lo que dice. Muchas veces cuando estamos en problemas, cuando ese tipo de persona, cuando está en problemas, empieza a leer el Salmo, a orar a Dios, etcétera. El Señor dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está recitando ahí, ¿verdad? Salmo 50, versículo 16. Pero Dios le dice al malvado, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes? Muchas veces salmo de protección, salmo de bendición. ¿Ha escuchado esa palabra? Hay muchas veces mandan a decir, lean este salmo 10 veces y verás que va a ser bendecido. Léalo 10 o no, léalo 10,000 veces hasta que caiga a su labio. Usted no va a ser bendecido. Nada. ¿Por qué? Mira lo que dice. ¿Qué derecho tienes tú de recitar mis leyes, mis mandamientos, mi palabra? ¿O de mencionar mi pacto con sus labios? O sea, las promesas del Señor. ¿Qué? Mis instrucciones lo aborreces. Cuando Dios dice, no peque, andas pecando. No haga esto, haciendo las cosas que no debe de hacer. Rechazas mis instrucciones. Vive en santidad, no quiere vivir en santidad. Cásense, no quiere casarse. Perdone, no quiere perdonar. Y ahí está cargando el odio. No, esa persona que me trató, no, yo le perdono, pero no le olvido. Ahí cargando. Entonces ese mismo crean enfermedades. Crean todo. Viene rencor, viene enojo, viene insomnio, viene todo los tipos de maligno. Esa es la base donde descansan muchas cosas malas. Por eso Dios dice, yo no entiendo, pero voy a perdonar, porque Dios quiere que yo lo perdone. Aunque no entienda las cosas que Dios dice, hágalo como Dios dice. Porque cuando Dios dice,
Dios sabe por qué lo dice, Amén. aunque nosotros no lo entendamos. Pero nosotros queremos entender y saber por qué, y cuando se dan cuenta no quiere hacer. Mis palabras las desechas. Dios habla en su palabra y no quiere hacer como Dios dice las cosas. Lo rechazamos. No, la iglesia no me gusta. Pastor grita mucho. O otra vez le dice, no, muy larga el servicio. No voy a la iglesia, ya estoy cansado. Aburrido. Aburrido. La iglesia no es para entretenerte a ti. La iglesia es para aprender cómo vivir como hijo de Dios, estar exitoso en esta tierra, cómo ir al cielo, prepararnos para ir al cielo, cómo vivir feliz aquí en la tierra, cómo tener todo lo que tenemos. Eso es lo que la Biblia, para eso venimos a la iglesia, no para entretener. Los jóvenes, no, la iglesia es aburrida. No voy a la iglesia. La iglesia no viene para entretener aquí. Entonces la iglesia para entretener lo ponen a brincar unos muchachos ahí, apagan la luz, se ponen películas, ponen unas locuras que hacen para complacer al... Entonces sale de la protección del Señor, sale del mandato del Señor. En vez de enseñarlo, está mal enseñando. Entonces la palabra del Señor nos enseña de esa manera. Amén. Ahora, Juan capítulo 14, 27, el Señor dijo, hay una cosa que tenemos que aprender. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. ¿A quién les dijo eso? A los cristianos, a los discípulos, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? No le dijeron a todo el mundo. ¿A quién Dios les da la paz? A los discípulos, a la iglesia. Juan 14, 27. La paz les dejo. Les significa varias personas, todos los seguidores que eran discípulos, a nosotros también, incluyendo a nosotros. Dios nos da la paz. Amén. No crea que Trump te va a traer la paz, o Obama a traer la paz, o un brujo te va a traer la paz. Nadie te va a traer la paz. Jesucristo es el que trae la paz. Jesucristo nos da la paz. Mi paz les doy. Jesús nos da la paz. Usted lo recibe o no lo recibe. Usted lo obedece, entonces usted... Amén. Yo no se los doy a usted como la da el mundo. ¿Cómo le da el mundo? La paz. La paz malintencionado. La paz efímero. Hoy está en paz cuando compra un carro nuevo, compra una casa nueva, cuando una sofá nuevo se monta y no a nadie quiere que se monte ahí, pero después de un mes hasta el perrito se sube a orinar. Y nadie le dice nada, ya no quiere. Así, la paz, se fue la paz. Y muchos dicen que se divorcian porque se murió el amor, se acabó el amor. ¿Cómo el amor? ¿De qué parte de la Biblia dice eso? Que el amor se acaba. Pero se acabó, dice, por eso están divorciando. Es mentira del diablo. ¿Por qué se acabó? Porque no había amor. La atracción se acabó porque la pareja ya no es jovencita. Ya le está cayendo la barriga. Ya empezó gordita. O empieza a arrugarse, etcétera, etcétera. Porque no era amor, era atracción. Pero cuando hay amor, se pone viejita, así la viejita le gusta, está enamorado de esa viejita. Así, sigue así, no importa cómo sea, porque cuando la presencia de Dios está en nosotros, no hay desprecio de otra persona. Amén. A pesar de que no le merece, lo amamos. Amén. Algunas personas me dicen, la iglesia, ¿verdad? Hay mucha gente que vienen que no la entendemos, porque la iglesia es un hospital del alma. Amén. Hospital del espíritu. Hay unos que vienen enfermos espirituales, hay algunos vienen con problemas emocionales, otros vienen problemas espirituales, otros tienen problemas de salud. Todos los problemas vienen a Dios. ¿Ve? Entonces,
Si Dios no está con nosotros, no podemos recibir a esa persona. No, no, ese loco, lleva al psiquiatra. ¿Ah? No, no, ese no, lleva al doctor. No, 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 ese no, que no le entiendo, que salga afuera. Ay, huele mal. Cuando estaba trabajando con los desamparados, yo le invité a un pastor para que predicara. Entonces, había entrado más de 200 desamparados en el local. Y tú sabes que los desamparados casi no se bañan, una vez al mes por si acaso. Algunos no son bien de cabeza, entonces se orinan, se ensucian y andan con todo eso, con ese olor. Cuando se juntan en una casa, es una bomba. Y el pastor entró, me dice, me queda mirando, le digo, ¿qué me está? ¿Ya está listo para predicar? Me dice, agarra su nariz y me dice, ¿sabe qué? Yo no puedo estar aquí, esto no es mi lugar. Le digo, está bien, usted es de los sacos blancos, de cuello blanco, va al altar donde usted predica, pero este es el altar que Dios me puso a mí. Amén. Muchas veces, cuando no hay amor de Dios, a la gente lo juzgamos por su apariencia, por su color, por su condición, por sus actitudes, por su conducta, por su manera de hablar, por su manera de comportar. Lo juzgamos, lo criticamos, lo despreciamos. Pero cuando hay Dios ahí, a pesar de que no te conviene, no está de su agrado, pero aún lo amas, Amén. lo aprecias, lo quieres. Amén. Es el corazón que Dios pone a sus hijos. Amén. Ese porque hay presencia de Dios en ti. Amén. ¿Mm? Cuando comenzamos a trabajar por los desamparados, mi esposa dice, vamos a traer un desamparado en esta casa. ¿Está bien? Y trajo 7. Le digo, ¿y dónde vas a poner todo esto? Yo no sabía que venía más. Después otra semana vino otros 10 más. Ay, ay, La casa se llenó. Tenía en otra casa 29 desamparados y 10 refugiados. Imagínense, un solo baño. Ahí había mujeres y hombres. ¿Ese es fácil? No es fácil. Y la gente me decía que yo me había vuelto loco. ¿Mm? Pero cuando hay amor de Dios, a la gente no lo juzgas por su condición, más bien le tienes compasión. Amén. Le quieres ayudar, lo quieres levantar, le quieres bendecirlos. Entonces eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, a los hijos de Dios. Amén. Por eso el Señor dice, 1 Corintios capítulo 13, voy a terminar con esto, dice así, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Las pruebas, cuando estamos hijos de Dios, como pueblo de Dios, va a haber tentaciones. A los jóvenes, a los adultos, el enemigo va a provocar para apartarnos del camino del Señor. Va a haber tentaciones, va a haber provocaciones, va a haber incitaciones, va a haber acusaciones. Tantas cosas que me dijo a mí la gente, te van a acusar. Pero todas esas tentaciones, dice el Señor, que no sean común del género humano. Todo es común, natural. No son de otro mundo. El enemigo está provocando, pero tú puedes controlar su boca. Tú puedes controlar ese problema. Tú puedes resolver ese problema con la ayuda del Señor. Nosotros somos responsables, no es de otro mundo. Eso es lo que dice el Señor. Porque su vida hay más la... No. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que usted no pueda aguantar. Amén. Dios es fiel. Dios permite algunas tentaciones para que usted aprenda a pelear, aprenda a negar a Dios, aprenda a superar las pruebas para ser guerreros del Señor. Son pruebas, son como capacitaciones las pruebas. De repente va a aparecer una vez en la iglesia, una hermana, como estaban así,
se le desapareció $800, $400 de su bolsa. Pero antes, eso después del servicio nos damos cuenta, y que una persona le había dicho que Dios le había bendecido con $400, apareció en su cartera. Y era lo que pasó fue que cuando todo el mundo estaba orando, cuando todo el mundo estaba en espíritu, un niñito de la señora vio el dinero, lo sacó y lo puso en la cartera de su mamá. Era un ladroncito. Se le robó. Y otra persona pues, creo que, ay, Dios me bendijo. Yo fui a la casa de la señora y no quiso aceptar, no quiso devolver el dinero. Y se lo cogió el dinero. Dice que Dios le bendijo. Yo tengo fe que Dios me bendijo. Esa señora me quiere robar mi bendición. Imagínense. Y lo que pasó fue que el niño se lo robó y lo puso en la cartera de mamá. ¿Ve? Entonces, en la iglesia hay ese tipo de personas. Pero Dios es fiel, va a provocar tentaciones. Un teléfono nuevo y no hay nadie. Usted lo mira, oye, Dios me regaló un teléfono. No, ese alguien lo dejó ahí, no es tuyo. ¿Para qué lo vas a llevar? Es un robo. Inconscientemente nosotros robamos. Muchas veces vamos a Publix o Indix en las tiendas, agarramos una semillita, una uva, comemos para probar. ¿Y usted lo compró? No me gusta, pero ya comiste. Ya lo robó sin consentimiento del dueño. Muchas veces robamos inconscientemente. Son pruebas que tú tienes que superar. Dios, el enemigo, provoca. Satanás es yo siempre digo, Satanás es el termómetro de nuestra calentura de espiritual. Satanás lo provoca, Dios lo permite, a ver hasta dónde está su capacidad espiritual, a ver cuánto si eres fiel a Dios. Muchas veces no somos fieles a Dios, equivocamos. Con cualquier tentación nos caímos y sabemos que eso no es de Dios, y usted aún así lo hacemos. Entonces la palabra de Dios dice que Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que no pueda aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Pero muchas veces nosotros no queremos resistir. Aparece una buena, este mandó Dios. Dios conocía mi corazón, mi necesidad. En vez de decir, diablo cochino, fuera de aquí. Por falta de conocimiento, por falta de la dirección del Espíritu Santo, nosotros actuamos contra la voluntad de Dios. Por falta de entender las cosas espirituales, las bendiciones, las promesas no se realizan en nuestra vida. Nosotros mismos cerramos la puerta de bendición de Dios. Abrimos la puerta al enemigo, al fracaso, a la destrucción. Aunque el cuerpo no quiera, aunque a nosotros no nos gusta hacer la obra del Señor o estar en la casa del Señor, solo ponte a pensar, si Dios no te ayuda, ¿quién te va a ayudar? Si Dios no está contigo, ¿quién te va a ayudar? Si Dios no te trae la paz, ¿quién te va a traer la paz? Piénsalo en eso. El cuerpo no va a querer estar o hacer las cosas que Dios manda. El cuerpo va a resistir porque ya está acostumbrado a vivir a la manera del mal. Por lo tanto, el orgullo va a salir, la razón va a salir, el derecho va a salir. Yo tenía derecho, sí, pero en el reino de los cielos, en el reino espiritual, no aplicamos el derecho, ni la razón, ni la justicia humana. La justicia divina no se basa en la razón, ni el derecho, ni la igualdad. Yo soy igual a Él porque yo tengo que pedir perdón, ¿verdad? No es así. El reino espiritual es otra cosa. Nosotros tenemos que ser humildes, pedir perdón. Si quieres su derecho, deja que reciba su derecho también. Por eso Romanos capítulo
Romanos capítulo 15, versículo 2 dice, lo más fuerte, dejar hasta su derecho para el otro que no tiene derecho, para que ellos crezcan en el espíritu. Entonces muchas veces nosotros no entendemos las cosas espirituales, por eso el pueblo de Dios, la iglesia, se fracasan, muchos se fracasan. Por esa misma razón, se fracasan en su vida matrimonial, se fracasan con los hijos, se fracasan en su finanzas, se fracasan en su profesión, se fracasan en el trabajo, se fracasan en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no entendemos las cosas espirituales. Todo lo que el cuerpo pide, todo lo que el corazón quiere, va contra la voluntad de Dios. Por eso Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice que vivamos por el Espíritu de Dios, no lo que ves, no lo que el cuerpo quiere, no lo que por la emoción, no por lo que tú piensas, quieres tenerlo, no por eso, sino deja que el Espíritu Santo te guíe su mente, su corazón. Vivir por el Espíritu. Lea la Biblia, ora siempre, va a la iglesia, medita siempre en la palabra. En la calle manténgase orando al Señor. Si cometes algo que no está bien, pida perdón a Dios. Amén. Y renuncia. No siga haciendo, no practique nada de lo que no es de Dios. Todo lo que no le agrada a Dios, tenemos que renunciar en nuestra vida. Si nosotros no lo hacemos, nadie nos va a ayudar para nuestro bien. Usted es el responsable de su fracaso. Si usted es responsable de su éxito, usted tiene que saber actuar. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que no debe de hacer? Y eso nos va a ayudar el Espíritu Santo. Amén. Por eso Dios pone su presencia en nosotros, que es el Espíritu Santo, para que nos ayude a hacer bien las cosas conforme a la voluntad de Dios, para que todo nos salga bien. Amén. Pero sin el Espíritu Santo, usted no va a hacer nada bueno. Aunque pareciera que tú eres niño bueno o niña buena, pero después se va a levantar el demonio y usted se va a hacer la mala. Todos los seres humanos somos malos delante de Dios. Solo su presencia nos ayuda a mejorar de lo que somos y vivir conforme a la voluntad del Señor, y todas las promesas del Señor será nuestra. Amén. Ninguna de las promesas del Señor se activa como nosotros queremos hacer las cosas. Todas las promesas del Señor se activa cuando hacemos las cosas conforme la palabra que Él nos dio en su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, compartiendo la palabra de Dios, y comparta con sus hermanos. Trate de hacer las cosas lo más que pueda